la construcción, telas, comestibles, combustible, de todo, ramo general. Entonces, por esa actividad tributaba solo la provincia de Buenos Aires y reconocía en el convenio a los ingresos provenientes de la actividad de corredor de cereales. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Ciudad de Buenos Aires, ¿qué quería? Todo a convenio, que también llevara el convenio los ingresos del ramo local de ramos generales. Y provincia de Buenos Aires, ¿qué quería? Eh, no, conservarlo como contribuyente exclusivo. Bueno, la cuestión es que la comisión arbitral le da primero la razón a provincia y la plenaria después le da la razón a la ciudad. Y hubo otro caso, también Iriarte, un contribuyente santafesino que tenía también un local de venta de maquinarias agrícolas y tractores, tipo de cosas, en Santa Fe, pero también tenía venta de granos en Santa Fe y en Córdoba. Entonces, ¿qué pasó? Córdoba le reclamaba que también incluyera en el convenio multilateral los ingresos del establecimiento de las maquinarias agrícolas. Y Santa Fe decía, no, yo quiero que sea contribuyente local, solamente, exclusivo mío. Y que sí, que no, que no, que sí. De vuelta, la comisión arbitral le da la razón en función a Santa Fe y después la plenaria. Y acá eh, provincia de Buenos Aires se da vuelta el criterio y apoya la posición de Córdoba y gana y también va a ser reconocido como contribuyente del convenio los ingresos del establecimiento de la maquinaria. La cuestión es que la postura que sostiene que, por ejemplo, ¿no? El local de maquinarias agrícolas, de venta de maquinaria agrícola, en un caso de Iriarte, o en el otro de Canales, de ramos generales, interpreta que aunque la actividad pertenezca a un único sujeto, si las actividades por su naturaleza o sus características son diferenciadas, el criterio de proceso económico se apoyaría en las actividades en sí mismas. Por eso se lo conoce como criterio de convenio-actividad. Pero el que prevaleció y el que se aplica es el que interpreta que todo el proceso económico, no importa la variedad de actividades que desarrolle, todas están encolumnadas debajo de un solo patrimonio, que es el del sujeto. ¿Eh? El sujeto no tiene diferentes patrimonios. Fíjense, por eso el artículo 1 del convenio hace mención a eso, ¿no? Que estén desarrolladas por un único sujeto. Entonces, todas las actividades le pertenecen a un solo patrimonio y conforman un solo patrimonio que le pertenece a un solo sujeto. Y este criterio o interpretación de proceso económico es el conocido y el aplicado hoy día como convenio sujeto. Como convenio sujeto. Así que bueno, hay defensores de una postura, hay defensores de otra postura, son todos muy respetables y atendibles. Hay algo que no hablamos, pero, o sí, no me acuerdo, por las dudas lo aclaro, que es la bibliografía respecto a este tema. La bibliografía, aparte del material que está en el aula, es, bueno, Harach, Buligoni. Estamos hablando de libros que llaman convenio multilateral, salvo Harach, que es finanza pública y derecho tributario. Buligoni, convenio multilateral, también tenía el libro Ingresos Brutos. Mario Altave, que también tiene un libro Ingresos Brutos y otro que es convenio multilateral. Y ahora, bueno, salió un autor que está produciendo bastante sobre este tema y ahora sacó un libro nuevo de Repart, son 2 tomos de Ricardo Chicolino. Ricardo Chicolino, un autor muy bueno también, y bueno, digamos que es el más moderno que tenemos en esta materia. Bien. El convenio, entonces, se planta sobre esta situación, ¿no? Y claro, hoy hablamos de los contratos entre presentes, entre ausentes, pero más allá de eso, en cuanto a la metodología, los criterios para
para ver cómo hacemos una distribución equitativa, razonable de la base imponible, porque la función del convenio multilateral el convenio multilateral no es un impuesto, sino que es un acuerdo celebrado y firmado por todas las jurisdicciones para ver de qué manera se distribuye con equidad, con razonabilidad, la base imponible, nada más. Bueno, los criterios básicamente van a ser dos grandes criterios, que el convenio los denomina regímenes. Uno que va a ser un criterio que va a prevalecer, es de primer orden de aplicación, podríamos decir, o principal, y que no, casualmente no es uno, son varios, que son los regímenes especiales. Y que básicamente ocupan los artículos del 6 al 12, porque el 13 es un criterio híbrido. El artículo 13 del convenio hace una mezcla, armoniza criterios que corresponden a regímenes especiales en una parte y criterios que pertenecen al régimen general, aunque prevalecen los especiales, porque el general se aplica en forma subsidiaria en el artículo 13. Y después el segundo orden de aplicación o el segundo régimen, que por ahí nos va a impresionar un poco porque cómo se calcula y toda la mecánica para llevarlo adelante, parece ser es un poco más complejo, más laborioso, que es el régimen general. Pero el régimen general se aplica solo y únicamente cuando yo me aseguré de que yo no debo aplicar los regímenes especiales. Por eso primero va régimen especial. Y después, en forma subsidiaria, en segundo orden, va el régimen general. El régimen general bueno, tiene un criterio de distribución de base imponible en función de lo que resulte la aplicación de un coeficiente de distribución, que lo llamamos coeficiente unificado, y que se construye a su vez en base a dos fuentes de información, ingresos y gastos. Con respecto a los gastos, vamos a ver, el convenio multilateral tiene dos tratamientos de los gastos, que no los tengo que confundir. Uno es el gasto que resulta útil como un elemento de prueba para justificar la existencia de actividad o la presencia de actividad en una jurisdicción. Nosotros llamamos sustento territorial eso, que cualquier gasto sirve en tanto y en cuanto esté relacionado con la actividad grabada por el impuesto. O sea que si yo me voy a Bariloche de vacaciones, los gastos que yo tengo de hoteles, restaurantes, pistas de esquí, etcétera, etcétera, Rapa Nui, los chocolates, bueno, eso no me va a dar sustento territorial. Pero si en una noche me quedo en un hotel solamente para hacer contactos comerciales, porque tengo actividad en Río Negro, bueno, el gasto de esa noche de hotel y la comida ese día sí va a ser un gasto que le dé sustento territorial a la provincia de Río Negro. Bueno, eso por un lado. Y después sí, después con un criterio más restrictivo, mucho más refinado y pasando el tamiz o el examen del artículo 3, bueno, ahí sí ya vamos a ver cuáles son los gastos que son computables a los efectos de construir el coeficiente de gastos que forma parte en un 50% con el coeficiente de ingresos que forma el otro 50%, para ensamblando ambos coeficientes, el de ingresos y el de gastos, termine construyendo con ese 50 y ese 50 el coeficiente unificado. Pero bueno, es importante entonces no confundir el origen y la finalidad que tienen los gastos y la aplicación que tienen. Son dos cosas distintas, si bien son gastos los dos, las finalidades son diferentes. Profe, Bien, le pongo una consulta respecto sí. del gasto útil como sustento territorial. ¿Es la única manera de tener sustento territorial? O también, por ejemplo, si se hace
se hace una actividad en otra provincia que no se realiza ningún gasto, también sería como sustento territorial. Pero ¿cómo estamos, Agustina, hoy? ¿Cómo estamos? No, en realidad el gasto como sustento territorial podríamos decir que está en retirada. O sea, se aplica, por supuesto, pero era muy importante para las ventas entre presentes y para las ventas entre ausentes viejas tecnologías. Viejas Claro, tecnologías lo podemos leer en el artículo 1, último párrafo. Teléfono, telégrafo, telex y no sé qué más menciona ahí. Porque después sigue con, queda abierta la lista, ¿vieron? Si nosotros la vemos, aparece, a ver si tengo acá el convenio abierto. Déjenme un segundo. Bueno, aparece y similares o algo por el estilo. Pero voy a ver, no quiero leerlo del propio convenio, un segundo. Sí, ahí lo que tengo que tener cuidado con el gasto es que sea relacionado con la actividad. No puede ser cualquier gasto. ¿Está bien? Tiene que ser relacionado con la actividad. Eso sí, sí. ese es el... Profe, Sí. pero si yo desarrollo una actividad, por ejemplo, en Formosa, ¿el gasto tiene que ser en Formosa o puedo hacerlo en otra jurisdicción? Lo que pasa es Re- que vos hoy en día podés tener actividad sin pisar el terreno. A eso quiero llegar. ¿Me entendés? Sí, Esa es la problemática de nuestro tiempo. Si vos tenés una presencia física, ¿sí? Evidentemente vos vas a hacer, vos vas a devengar gasto en esa jurisdicción. Fíjense lo que pasa con el gasto de... Estoy tratando de encontrar el convenio que tengo tantas carpetas abiertas acá que no lo encuentro. Un segundito para dejar un segundito que me quiero concentrar, porque si no, acá está. Pues tengo el convenio metido entre medio de las resoluciones de la comisión arbitral, entonces se me mezclan. Acá lo encontré. Bueno, acá estamos. Claro, ¿ves? Correspondencia, lápiz y papel, ¿no? Telégrafo, teletipo, teléfono, etcétera. Y el último párrafo habla de gastos de cualquier naturaleza, pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción. Eso respecto al el gasto sustento territorial, ¿no? Pero la actividad la puede desarrollar sin pisar físicamente el terreno. Eh, 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 con las viejas tecnologías, la venta, la denominada venta entre ausentes, viejas tecnologías, con estos elementos, el convenio exigía el esfuerzo probatorio del sustento territorial mediante el gasto. Pero esto ya no está presente en las ventas entre ausentes con nuevas tecnologías. ¿De dónde surge esto? No surge del convenio, surge de una resolución de la comisión arbitral que después van a verla con Gonzalo, que trató la venta entre ausentes por medios electrónicos, en donde eximió para estos casos la necesidad de que exista un gasto para dar sustento territorial y que solamente por el simple hecho de que fuera celebrada la transacción por medios electrónicos, la resolución utilizaba un término medio, no demasiado jugado, implica la existencia de un gasto, se considerará, dice, se considerará que existe un gasto en el domicilio del adquirente. Esa fue la fórmula utilizada por la resolución de la comisión arbitral para justificar la imputación de ingreso al domicilio del adquirente. Después había que buscar cuál era el domicilio del adquirente, que esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Bueno, y que después la resolución misma empezó a dar un esquema de pautas para ver secuencial, para ver, primero mira esto, después mira lo otro, o sea, fíjate de dónde salió el pedido,
si tiene sucursales, si no lo tiene, dónde reside. Bueno, todas esas cuestiones, tiene una serie de pautas para determinar cuál es el domicilio del adquirente. Está tabulado en la resolución. Pero si el contrato fue por medios electrónicos, a través de esa fórmula se considerará que hubo un gasto en el domicilio del adquirente, fue la justificación para imputar el ingreso al domicilio del adquirente. Y vos no tenés presencia física en esa jurisdicción. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día con los clientes que vienen contentos, vienen felices, porque aumentaron las ventas. Digo, ¿qué pasó? Y no, y ahora vendo por Mercado Libre. Ah, sí, sí. ¿Y a dónde vendés? Y vendo Catamarca, Jujuy, La Rioja. Bueno, cuando lo escribí, cuando lo escribí en el convenio multilateral, se activa toda la aparatología de los regímenes de recaudación y empiezan a acumular saldo a favor en jurisdicciones donde a lo mejor hicieron una venta en el año. Pero esa es otra cuestión. Ese es otro problema. Que no sé si alguno de los acá presentes lo habrá visto, pero bueno. Directamente no. Un compañero que es contador me comentó, porque se lo escuchaba el cliente muy enojado mientras le hablaba por teléfono, porque le saltó una deuda en San Juan, qué sé yo. Pues empezó a vender por Mercado Libre. A mí Bueno, cada vez deuda. que me dicen que vendieron a Tucumán, los quiero matar. Y bueno, sí, bueno, pero a ver, deuda será deuda, pero el problema es cuando empiezan a generar saldos a favor, saldo a favor, saldo a favor, saldo a favor, saldo a favor. ¿Por qué? Porque le detectan una transacción dentro del convenio multilateral y se activan los mecanismos de recaudación, de retención y percepciones. Entonces empiezan a aparecer saldos a favor cuando no generan actividad en esas jurisdicciones. Entonces, bueno, es un dolor de cabezas. Ahí se puede entrar, después para salir es otra historia. Bien, está contestado el tema del gasto que me mencionaban. Ha tenido una evolución histórica dentro del Sí, sí, convenio multilateral perfecto. del gasto. La importancia del gasto real, ¿no? El gasto real. Después está este gasto que al final de cuentas es una ficción de la mano de. Encima viene de la mano una resolución de la comisión arbitral, que es una norma reglamentaria. Ni siquiera vino de una norma, por supuesto, ni del convenio ni de una ley. Pero tiene efectos muy importantes, porque a vos te vuelca la tributación hacia una jurisdicción que a lo mejor te está esperando con una alícuota importante. O no, bueno, depende, ¿no? Pero a vos te obliga a meterte en una jurisdicción que todo vino a raíz de una interpretación de la resolución de la comisión arbitral de que se considerará que hay gasto en la jurisdicción del adquirente. ¿Mm? Bueno, bueno, después estábamos hablando, ¿qué hora es? Bueno, son 6:10. Bueno, tenemos que ir redondeando esto porque, vuelvo a repetir, lo van a ver con detalle con Gonzalo. Bueno, Bueno, importante entonces esto del proceso único económicamente inseparable, esos antecedentes. Respecto de los que les puedo por ahí comentar, que a lo mejor Gonzalo no llega, es respecto de los organismos de aplicación. Los organismos de aplicación del convenio ya los mencioné, son dos, la comisión plenaria y la arbitral. La plenaria está compuesta por dos representantes de cada jurisdicción. Hay un titular y un suplente, son especialistas en la materia impositiva. En cada sesión que realiza la comisión plenaria eligen entre sus miembros quién la va a presidir. Va a funcionar válidamente con la mitad más uno de sus miembros en cada sesión. Las decisiones que toman por mayoría de votos, en caso se toma por mayoría simple y en caso de empate, desempata el presidente. Y las funciones que tiene la comisión plenaria están en el artículo 17 del convenio. Así que son bastantes, así que no los vamos acá por este medio no los vamos a repasar. Pero una de las más importantes que tiene es la de ser la revisora de las resoluciones
que dirimen contenciosos por parte de la comisión plenaria. Recurro ante la comisión, la comisión arbitral. La resolución de la comisión arbitral la recurrimos frente a la comisión plenaria. Y por lo menos tiene que hacer 2 reuniones anuales la comisión plenaria. Hay que estar atenta a las resoluciones que dirimen conflictos para ver qué interpreta. Después la comisión arbitral, tenemos una composición de presidente, vicepresidente y 7 vocales titulares y 7 suplentes. Como podrán ver, el asiento donde se ubica físicamente es en la Secretaría del Estado de Hacienda. La propicia, la Secretaría de Estado de Hacienda, el Ministerio de Economía de la Nación, propicia, la acoge, le da asiento. Acá decíamos que teníamos 7, ¿no? Bueno, claro, acá ¿cómo está compuesta la representación? Tenemos un miembro, un vocal que duran 2 años en el cargo, de la Ciudad de Buenos Aires, uno de la provincia de Buenos Aires, y después de zonas. Tenemos zona noreste, donde tenemos representantes para Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, uno para el centro, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, otro para la región de Cuyo, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis, y otra para el sur y Patagonia, donde tenemos Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Por supuesto que para estar representado en la comisión arbitral hay que ser parte del convenio y hoy en día están todas adheridas. Los procedimientos para la renovación de los vocales están en el artículo 21 y también la sesión es válida con la presencia del presidente o el vicepresidente y no menos de 4 vocales. ¿Cómo se forma la voluntad de la comisión arbitral? Por mayoría de votos locales y representantes. Y en caso de empate, el presidente desempata. Bien, así que también las funciones de la comisión arbitral están enumeradas todas en el artículo 24 del convenio. Y el 25 es importante ese artículo porque habla del recurso de apelación ante la comisión plenaria. Se va a expedir sobre disposiciones de tipo interpretativa y con respecto a las resoluciones de la comisión arbitral que resulten apeladas. Así que, bueno, ahí lo tenemos, esta facultad que tiene de resolver en apelación está en el 25. Bien. Con respecto a la fiscalización y la liquidación de los impuestos en el marco del convenio multilateral, en el Código Fiscal no habíamos visto mucho más que la permanente mención de que los anticipos del impuesto para los sujetos que tributen a través del convenio multilateral, son anticipos mensuales. En el artículo 28 del convenio se deja en claro de que cada jurisdicción va a aplicar la normativa legal impositiva de su código fiscal y de su ley tarifaria o ley impositiva sobre la porción de la base imponible que le fuera atribuida conforme a las reglas del convenio multilateral. Pero después, una vez que cada jurisdicción tiene su porción de pizza o su porción de torta de la base imponible, va a disponer sobre esa porción conforme a su legislación lo indique, ¿no? Y sus reglamentaciones, etcétera, etcétera. En tanto en cuanto no se opongan a las disposiciones del convenio. La del convenio la tienen que respetar. Eso está en el artículo 28 del convenio multilateral. Y después tenemos la reglamentación de cómo llevar adelante la fiscalización por parte de las jurisdicciones en los contribuyentes que tributan a través del convenio multilateral. Esto lo tenemos en los artículos 29, 30 y 31. Bueno, básicamente lo que queda en claro acá es que todas las jurisdicciones conservan las facultades de fiscalización para hacer inspeccionar directamente a los contribuyentes en cualquier domicilio, ¿no?
Lo que sí, si se moviliza a otro domicilio de otra jurisdicción, normalmente se le notifica al fisco local para dar cuenta de que, bueno, hay actuaciones administrativas dentro de esa jurisdicción por parte de inspectores que son, que yo, vienen de Entre Ríos a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se le notifica. Cuando esto ocurre, es muy probable que también se sume la jurisdicción local. Entonces, si tengo que recibir a los inspectores de Entre Ríos, bueno, preparen un poco más de café, porque seguro van a aparecer los de provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Eh? No siempre, pero es probable que inicien ellos también. Con un doble propósito, esto corre por mi cuenta, para verificar la base imponible de la provincia, pero también para cuidar qué es lo que hacen los compañeros del otro fisco, ¿no? Bueno, en el artículo, eso es el artículo 29. El 30 habla sobre las obligaciones que tiene el contribuyente de colaboración, tema que vamos a ver ahora, a continuación, porque ahora vamos a pasar a procedimiento tributario. Con las actuaciones, ¿no? Y la colaboración entre las jurisdicciones está en el artículo 31, sobre todo respecto de información, recaudación y fiscalización. Bueno, artículo 32, hay prohibición de alícuotas o recargos diferenciales. Artículo 32 del convenio. Bueno, y nada más. Bueno, con esto, por supuesto, convenio multilateral, un tema muy complejo y que hay mucho para, para estudiar, pero queda en manos de Gonzalo, lo van a ver con él en la práctica. Hacemos un pequeño recreo de 5 o 10 minutos y continuamos con procedimiento tributario. ¿Les parece? Profe, Bueno, procedimiento tributario era lo que no iba para tributación, ¿no? Eh, Para los de o no tributación va, 3. sí, o no va a haber parciales diferenciados, ¿cómo va a hacer eso? No, no, sí, siempre no les tomamos esos temas. Por lo menos hasta ahora, no les tomamos. Está bien, vos sos de tributación 1, ¿hiciste tributación 1? Sí, yo ahí estoy en tributación 3 la materia ahora, sí. Bueno, entonces andate. Después del recreo seguimos con procedimiento. Andate si querés, si te querés quedar, quedate. Sí, va de ahí el Este, repaso. Gracias. no, pero quedan liberados porque vamos a ver, por ejemplo, el tema que vamos a ver a continuación del recreo son facultad de verificación y fiscalización. Y la clase que viene, que sería la última, vamos a ver ilícitos y sanciones y procedimientos de proceso o procedimiento de determinación de oficio. Yo prefiero llamarlo proceso, pero esa sería un poco la propuesta para terminar. Bueno, nos vemos dentro de 5 o 10 minutitos.
Bueno, seguimos. Sí, profe. Bueno, em, vamos a ver este tema de la facultad de verificación y fiscalización. Acá tenemos en pantalla una filmina que ustedes la pueden encontrar en el aula virtual. Es un material que dejó el profesor Bacigalupi, que a él le gustaba mucho hacer PowerPoints y realmente nos ha dejado un legado muy, muy generoso en el aula virtual. Así que bueno, yo encontré esto que era alusivo al tema y se lo vamos a usar con la autorización de él porque dijo, bueno, acá les dejo todo, úsenlo, así que vamos a aprovecharlo. Dentro de poco vamos a actualizarlo porque bueno, ya hay algunas cositas que vamos a tener que ir agregándole o modificando. Me da lástima o directamente hacemos una nueva porque me da lástima tocar lo que él dejó. Bueno, vamos a entonces hablar como primer tema, las facultades, las facultades que la ley de procedimiento tributario le da al organismo fiscal para verificar y fiscalizar las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. Bueno, para ir un poco de lo general a lo particular, lo que tenemos que entender es que esto que vamos a hablar y vamos a comentar, para que nos ubiquemos, estamos hablando del decreto 618, que es el reglamentario, y la ley 11683 de procedimiento tributario. Particularmente, este tema lo vamos a encontrar del artículo 33 al 36, y después también vamos a ver algo del 107, por lo menos para los temas de hoy. Eso por un lado. Y después también las facultades de juez administrativo, lo vamos a ver en el decreto 618, pero no sé si vamos a llegar hoy. En todo caso, eso lo dejamos para ver en casa. Del decreto 618, las facultades de juez administrativo que tiene el administrador general. Bueno, ahora una aclaración. Todo lo que esté referido acá en la filmina y en el material como AFIP, lo vamos a traducir en la denominación actual que tiene el organismo, que es el ARCA, la Agencia de Recaudación. Y básicamente, aparte de todos los movimientos que se están produciendo internos, bueno, hay reformas. La más importante se dio a nivel superior de la jerarquía. En lugar de tener un administrador, tenemos cambios en los directores, pero los directores de titulares de DGI y DGA siguen. Y se suprimió, creo que un puesto ahí, pero en la esfera más elevada. Bueno, el tema que nos ocupa entonces es la relación jurídica tributaria, ¿no? Una relación de derecho. A mí me gusta siempre resaltar esta cuestión, no creer tanto en la relación de poder, no una relación de poder, sino una relación jurídica tributaria, en donde fisco y contribuyentes tienen derechos, pero también tienen obligaciones frente a la ley y frente a la Constitución. Esto no hay que olvidarlo, no hay que dejar de tenerlo presente, ¿no? El fisco no puede hacer, si bien tiene amplias facultades, la ley es bastante generosa en cuanto a las facultades que le reserva al organismo fiscal. También el organismo fiscal tiene que ser respetuoso de la ley y la Constitución y de los principios, derechos y garantías que en materia tributaria
le son reservadas al contribuyente y también en materia sancionatoria y penal. Así que todo lo que vamos a ver está enmarcado por esta relación jurídica tributaria y donde sí es cierto que las obligaciones son muy prominentes por parte del contribuyente, es un sujeto obligado muy importante, obligaciones que le recaen de tipo prestacional, tiene obligaciones de dar y también obligaciones de hacer. Las obligaciones de dar quizás son las principales, las que justifican las demás. La obligación de pagar el tributo, obligación sustantiva o material, sobre las cuales van a recaer frente a sus incumplimientos las sanciones más severas. Después, en materia de ilícitos y sanciones, lo vamos a ver. Está la mirada puesta del legislador, está ahí frente a los incumplimientos de este tipo de obligaciones, las obligaciones materiales, sustantivas. Y después las obligaciones de hacer también, que en algún momento uno podría decir, bueno, son obligaciones formales, obligaciones mínimas, que, bueno, razonablemente uno podría pensar que son aquellas que son necesarias cumplir para posibilitar cumplir con las obligaciones principales, que son las de pagar el tributo. Por ejemplo, la obligación de llevar el dinero al banco, la obligación de hacer un cheque, la obligación de cubrir una boleta de depósito, la obligación de presentar una declaración jurada. El tema es que, particularmente en el caso argentino y en el mundo también, pero fundamentalmente en el caso argentino, hace ya varias décadas, ahí el apunte habla de 3 décadas, donde Argentina se vio con una especial afinidad, podríamos decir, fue muy prolífica en la emanación de normas que le imponían a contribuyentes y a terceros obligados a cumplir con cada vez más numerosas obligaciones de hacer. Y que algunas realmente llegaron a convertir en verdaderas cargas públicas. Que si bien la carga pública está prevista en la Constitución como una posibilidad, la Constitución para la carga pública, de las cuales hay algunas que son renunciables y otras que son irrenunciables, la Ley de Procedimiento Tributario tiene un artículo para referirse a ella, después lo vamos a ver. Tiene que cumplir básicamente 2 requisitos, ¿no? 2 principios: legalidad. O sea, la carga pública no puede tener otra fuente que no sea la ley formal, y la igualdad. No puede haber cargas públicas para unos y liberalidad y festejo para otros. O sea, tiene que haber igualdad entre iguales frente a las cargas públicas. La igualdad y la ley son fuente de las cargas públicas. Bueno, y todo esto, estos deberes de colaboración son conocidos en la doctrina, en la materia tributaria. El deber de colaboración es este deber de cumplir con las obligaciones formales. Estaría justificado por estas facultades de verificación y fiscalización que la ley le otorga al organismo fiscal. Si el organismo fiscal no contara con el deber de colaboración de los obligados, su tarea sería, no sé si imposible, pero sí notablemente más difícil. Tal es así que si uno, pues, ahora que estamos en época de liquidar el impuesto a las ganancias, por ejemplo, y bienes personales, bueno, hay que reconocer que en muchos casos, gracias al cumplimiento de los deberes formales, de los deberes de colaboración de contribuyentes y obligados, podemos encontrar en nuestra parte, en el sistema informático del fisco, información que hasta nuestros propios clientes no nos la traen o la traen con cierta renuencia o atraso, y que gracias a la alimentación de las bases de datos nosotros podemos ir adelantando un poco de trabajo porque sacamos la información de ahí.
que después constatamos con la documentación respaldatoria. Pero bueno, eso nos da un poco de idea de que el fisco de alguna medida ya cuenta a veces, con más información de la que contamos nosotros, ¿eh? E incluso nuestros propios clientes o contribuyentes. Para no ir muy lejos, si uno le pregunta a un contribuyente ¿sabes cuánto consumiste con tarjeta de débito o tarjeta de crédito? Bueno, el fisco hasta el año pasado en nuestra parte tenía ese dato ya cargado y nosotros podíamos hacer una evaluación de la consistencia, por ejemplo, del consumido. Todo eso gracias a el cumplimiento de estas obligaciones de hacer. La facultad de verificación y fiscalización, que después vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de... ¿Alguien sabe o estima cuál es la diferencia que hay entre verificar y fiscalizar? ¿Alguien tiene alguna idea tentativa? ¿Nadie? Están ahí, ¿no? Porque nadie habló de que entramos. Ya veo que se fueron todos. Están todos Sí, cenando. profe, yo no tengo idea de la diferencia. ¿Tenés idea? No, ¿No? no tengo. Bueno, en algún momento Teresa Gómez hizo en alguna de sus ponencias en los congresos. Cuando hablamos de verificación, hablamos de una constatación que hace el fisco a partir de información que ya cuenta. Nosotros normalmente lo conocemos porque el fisco se refieren a ellos como fiscalización interna. Y la fiscalización, como está ahí en nuestra filmina, hace referencia a la búsqueda de materia imponible desconocida, o oculta o omitida, pero que no está dentro de la esfera de conocimiento o de información con la que cuenta el fisco. Por eso, y el fisco normalmente se refiere a ellas a la división de fiscalización externa, las que salen a la calle a buscar. Bueno, entonces, voy a salir acá un segundito. Ahí. Estas facultades, estas posibilidades que le da la ley al fisco, al organismo, de verificar y fiscalizar, tiene un carácter de inquisición, o sea, de búsqueda de requerimiento hacia el obligado. Ahora, en el afán de inquisitorio, uno puede llegar a estar frente al peligro de los excesos. Por eso, si bien el fisco tiene amplias facultades, las facultades no son restringidas, son bastante amplias, tiene que usarlas con razonabilidad y no ir más allá de los objetivos que tiene que cumplir el fisco. Por eso vamos a ver que después, cuando vamos al acto administrativo, que le da origen al ejercicio de estas facultades, tenemos que ser cuidadosos y celosos de controlarlo y de vigilar estas dos cuestiones, ¿no? Esta razonabilidad y este equilibrio. Para que, por un lado, el fisco pueda llevar adelante su actividad de verificación y fiscalización en pos del interés público, pero al mismo tiempo que no sea de tal magnitud que impida o entorpezca o haga ilusorio el derecho del contribuyente a trabajar, a ejercer su industria lícita. ¿Por qué? Porque nos tiene todo el día trabajando para atender inspección. Y esto no es tan disparatado porque hay veces donde lo hemos visto, aparece una inspección de quién sabe dónde, el caso no de AFIP, pero por ejemplo de ARBA, aparece una inspección de Bahía Blanca. ¿Y qué quieren? Que le mandemos fotocopia certificada de todos los comprobantes, de todos los libros, de todas las declaraciones juradas, de los años no prescriptos. ¿Y se la mandemos a dónde? A Bahía Blanca. ¿Cómo a Bahía Blanca? Bueno, entonces, ¿qué le vamos a contestar? No, miren, la documentación solicitada está a disposición de lunes a viernes, de tal horario, el horario administrativo, tal horario, en el domicilio fiscal. Y a lo sumo podemos sacarle fotocopia y certificarla de alguna pieza en particular, pero no de toda la documentación respaldatoria de todas las operaciones de los años no prescriptos. Bueno, eso es un exceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, razonabilidad y equilibrio.
¿Por qué? Porque tenemos también que observar y hacer observar los derechos y garantías del contribuyente. Cumplir con la obligación de colaborar, pero al mismo tiempo no afectar o hacer ilusorio el derecho y garantía del contribuyente a trabajar y ejercer toda industria lícita. ¿Correcto? Bueno, todas las cuestiones, no hay una línea recta que delimita un campo y el otro, pero tenemos que saber que hay que estar atentos para ver que no se vean vulnerados. Bueno, ¿cómo arranca una actividad de verificación? Bueno, ustedes no sé si recordarán, pero yo siempre, cuando vemos el impuesto a las ganancias, cuando vemos IVA también, uno siempre recalca, sobre todo en estos momentos donde aparecen una tendencia que yo no voy a poner a discutir la bondad o no bondad, si vale la pena o no, si está bien o está mal. Pero la consistencia de una declaración jurada es algo que nosotros siempre estamos obligados a vigilar, a observar, no pasar. Por eso, que si el día de mañana tenemos un régimen simplificado en IVA o un régimen simplificado en ganancias, donde solamente se concentre en la parte determinativa, yo creo que es una buena práctica profesional continuar con la observación, con el cálculo de la razonabilidad, es decir, con esa declaración jurada justificativa, aunque quede en un papel de trabajo, donde se estime y se controle el consumo, la evolución patrimonial. No podemos desentendernos de eso. Normalmente, el inicio de una verificación siempre encuentra un punto de apoyo o en una denuncia o en una inconsistencia que el sistema en el barrido ha encontrado. Y entonces, bueno, da lugar a la carga de una orden de intervención, a un proceso de verificación o de fiscalización. Entonces, esto va a arrancar no porque a un funcionario o a un empleado de AFIP se le ocurre agarrar un legajo y ponerse a revisar, sino está motivado en un acto administrativo que le va a dar inicio a un proceso de verificación. Está justificado ese proceso. Entonces, por eso siempre que empezamos o estamos frente a una verificación, es bueno irnos al origen, ver este acto administrativo para ver cuál es la motivación, cuál es la causa que justifica el acto administrativo. ¿Qué fue lo que pasó para que comience un proceso de verificación? El acto administrativo no solamente va a indicar esto, sino también va a indicar a qué periodos fiscales se refiere este trabajo que vamos a ver desarrollándose respecto a un contribuyente, sino también cuáles son las obligaciones que serán revisadas en el marco de esta verificación, que serán constatadas. Entonces, los impuestos que van a ser revisados, ¿no? También vamos a saber quiénes son las personas que van a estar involucradas en este trabajo. Ahí vamos a saber quiénes son los funcionarios, quiénes son los jefes, los supervisores, quiénes son los inspectores. Seguramente también nos van a dejar cuenta de algún punto de contacto, de manera tal de que nosotros no nos va a aparecer todos los días una cara distinta para pedirnos información de nuestro contribuyente, sino que ya sabemos quiénes son los funcionarios asignados, formalmente asignados para llevar adelante esta tarea. Y nos vamos a dirigir a ellos, claro está. Bueno, ahí aparece este acto administrativo que va a ser notificado. Esto no nos van a decir en la calle, en la vereda o por teléfono. Che, mirá, tenés que acercarte porque tenés que traerme tal información, tu cliente está... No, no, no. Nos van a notificar formalmente con una cédula en papel o electrónica de la orden de intervención. El título del instrumento que representa este acto administrativo se llama orden de intervención, que vendría a ser el acto administrativo que da origen a este proceso y que va a estar justificado, va a tener fecha, va a tener número, va a tener
la firma del funcionario autorizado a dar inicio a este proceso, y como dije antes, y está ahí en la filmina, nos va a indicar a qué contribuyente se refiere. Tengo que verlo, porque hay que ver, por ahí no soy yo, es alguien parecido en el nombre a mi cliente y quizás es otro, el domicilio, el quit, bueno, los impuestos y los periodos objeto del trabajo, ¿no? Y a continuación de la orden de intervención, que tengo que examinarla cuidadosamente, va a venir otra pieza, otro instrumento, otro formulario también numerado, con fecha, con firmas, donde va a estar la lista de todos los elementos de juicio que pretenden ir colectando. Y que yo les quiero decir algo. Muchas veces el fisco no es que nos pide algo que no tiene. A veces el fisco nos pide algo que ellos ya tienen, pero que quieren constatar que nosotros, que el contribuyente lo tiene, y que no hay desvíos, y que incluso, y esto es importante, comienzan ya incluso a colectar elementos de prueba frente al sobre el comportamiento que tiene el contribuyente. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos, no se le vaya a ocurrir a nadie, por ejemplo, hacer una alteración o intentar engañar al funcionario, porque es un elemento que eventualmente, frente a un proceso sumario que evalúe la conducta, va a ser tenido en cuenta, ¿no? Y no vale la pena, porque cuando uno examina el requerimiento y se da cuenta de lo que nos está pidiendo, uno enseguida tiene que pensar, esto que me están pidiendo el fisco, ¿no lo tiene ya o no lo puede tener o no tiene otra fuente alternativa de información? Bueno, si la respuesta es afirmativa, tengo que tener mucho cuidado, porque lo que debería hacer es ratificar o confirmar lo que el fisco tiene, no apartarnos. Salvo que el fisco tenga una fuente equivocada, ¿no? Y bueno, y mi documentación es la confiable, es la verídica. Bueno, el requerimiento entonces va a ser un formulario con una lista de elementos de documentación, de informes. En el requerimiento por ahí puede pedirnos también una manifestación escrita. Por ejemplo, esto yo ya se los he dicho en ingresos brutos, ¿no? Por ahí perdónenme si yo me desvío un poquito y me cruzo de vereda, porque estamos hablando del fisco nacional, estamos hablando de normas nacionales, pero también es aplicable, tenemos un paralelismo con el fisco provincial, ¿no? En el Código Fiscal, las normas procedimentales están contenidas en el Código Fiscal. Lo que pasa es que están dentro del cuerpo del articulado, está antes de la parte de ingresos brutos, que vimos 182 en adelante de ingresos brutos. Bueno, la parte procedimental está mucho antes, está por los artículos 40, 50. Cuando nos pide una manifestación, por ejemplo, indique, redacte a qué se dedica usted, cuál es su actividad. Bueno, mucho cuidado ahí, ¿no? Porque me está pidiendo que yo escriba cuál es mi actividad. No debería apartarme con lo que escribo, pues yo le digo, yo le dije una apotegma, ¿no? De que es muy importante la instrumentación en todos los impuestos, en los impuestos a los consumos en particular. Y ahora va otro apotegma que yo le agrego. Todo lo que digan y todo lo que escriban va a ser usado en su contra. Así que esta es una oportunidad donde hay que tener muy presente esta cuestión, acuérdense, después se van a acordar, donde yo no me puedo apartar de el contenido de las actividades declaradas, por ejemplo, y tengo que ver bien el alcance que tiene la redacción en el nomenclador de actividades, sobre todo en ingresos brutos, ¿no? Y casi que tendría que hacer una transcripción textual de lo que dice el NAI-BB 18, el nomenclador de actividad de impuesto de ingresos brutos, y no decir una palabra de más. Porque si digo una palabra de más, quizás, como lo hemos visto, es motivo para que la fiscalización encuentre
una punta de desarrollo para después reprochar la actividad declarada por otra que, o casualidad, después termina teniendo una alícuota mayor. Bueno, entonces, cuando nos piden una manifestación escrita u oral, que es luego transcripta por el propio inspector en el acta, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que escribimos. Y eventualmente, si no estoy seguro, no manifestarme y decir que voy a responder por escrito en su oportunidad o con posterioridad. Pero no decir, no largarme a hablar si no estoy seguro de lo que voy a decir. Porque puede ser volcado en un acta. Bueno, y acá, aparte de darnos conocimiento con una cédula de la orden de intervención, nos van a notificar también el o los requerimientos. Se va a hacer un acta donde da cuenta de lugar, fecha, personas que están presentes y que reciben en ese acto todos estos instrumentos, con un plazo para el cumplimiento, un plazo para cumplir el requerimiento, el o los requerimientos que hay que comprender. A veces estos requerimientos son simples, a veces estos requerimientos son muy nutridos y requieren un gran volumen de documentación y de información. Bueno, les quiero decir algo, los requerimientos hay que cumplirlos siempre, por sí o por no, pero hay que cumplirlos siempre. Y lo que sí tengo que tener en cuenta que los plazos para cumplir requerimientos, si bien están notificados, un plazo antes de que se venza el plazo, aunque sea un día antes de que se venza el plazo, si yo no pude completar, yo puedo hacer una entrega parcial y dejar constancia en un escrito que me presento y que hago entrega de parcialmente el requerimiento, solicitando al mismo tiempo y en esa misma pieza una prórroga para cumplir con los puntos restantes. Y si los puntos restantes, o todos los puntos, o algún punto, no lo puedo cumplir porque no cuento con esa información, o la información ya es de imposible cumplimiento porque la documentación se extravió, se destruyó, nunca la tuve ni la voy a tener, bueno, lo contesto, pero dejo constancia de que doy cumplimiento al requerimiento. ¿Por qué? Porque frente al incumplimiento de un requerimiento hay consecuencias, hay sanciones. Y no solamente sanciones de tipo punitivas, como puede llegar a ser una multa, sino también puede llegar a tener consecuencias de tipo instrumental administrativa. Por ejemplo, tener algún tipo de bloqueo en el sistema informático con el cual realizamos transacciones electrónicas con el fisco. Me refiero a la página web de la AFIP, donde puedo sufrir un tilde en la quit o estar inhabilitado en alguna funcionalidad. Todo a consecuencia de no haber cumplido con un requerimiento. Entonces, al requerimiento lo tengo que cumplir. Y lo tengo que cumplir formalmente. Es decir, me presento con un escrito acompañando lo que se me requiere y me aseguro de que me firmen y me sellen el duplicado para dejar constancia de que el requerimiento fue cumplido. No me puedo ir sin estar seguro de que cumplí con el requerimiento. Y vuelvo a repetir, puedo pedir prórrogas para cumplirlo. Bueno, cuando se cierra la etapa de cumplir con el requerimiento, vamos a ver una clausura de esa etapa. Acá normalmente la actuación administrativa, el inspector va a hacer un acta, se va a dejar constancia de lo que recibe. Bueno, acá dice nuestro apunte, ¿no? Se hace un acta de constatación donde se da cuenta de toda la documentación que estamos entregando, más allá del escrito que yo pueda hacer, también haciendo en espejo lo mismo. Y acá vamos a ver qué es lo que pasa después que todo esto se empieza a sustanciar. Cuando el inspector comienza a trabajar con todo este material y comienza verdaderamente el proceso de verificación. Bueno, acá puede ser que todo ande bien y que lo que se sospechaba por parte del fisco como un desvío no lo es, o se despejan sus dudas, o por el contrario, se confirman las sospechas que tenía el fisco y hay desvíos, hay inconsistencia. Esta situación
pronto nos vamos a enterar porque el fisco nos va a notificar las diferencias, nos va a pedir explicaciones. A ver, normalmente esto en la práctica profesional, uno ¿cómo van a ser las cosas? Antes de que aparezca una notificación formal, el inspector nos va a hablar con nosotros, nos va a llamar por teléfono, o nos va a mandar un mail, nos va a decir, mire, ¿puedo hablar con usted? Se va a referir al contador, siempre a nosotros. Va a decir, mire, tenemos una duda respecto de estas ventas, respecto de estas compras, respecto de, no sé, esta amortización, este bien que no está declarado, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Considera un desvío, y no va, ¿para qué? Para indagar si nosotros si estamos a tiempo todavía de evitar que la inspección cometa un error, haciendo una imputación o dando cuenta de un desvío que en realidad está justificado, que tiene una explicación. Bueno, ese es el momento. Acá es el momento donde podemos charlarlo con el inspector y zanjar esas diferencias, ¿no? Pero supongamos de que los desvíos son de tal naturaleza que la diferencia va a persistir, va a continuar. Bueno, entonces, por ejemplo, el caso hoy hablamos de los fondos comunes de inversión y supongamos que, bueno, la empresa tiene un criterio está muy seguro, está bien asesorada, insiste de que no, eso no tiene que tributar o tiene que tributar una alícuota distinta. Estamos dispuestos a discutirlo. Bueno, macanudo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, notifíqueme la diferencia, notifíqueme la inconsistencia. Nosotros luego, en la etapa procesal oportuna, vamos a contestar. Bueno, entonces el inspeccionado va a aceptar o va a no aceptar o rechazar esa diferencia. Y esta notificación nosotros la conocemos como prevista. Ya es una notificación formal donde el fisco nos dice, mire, usted, en virtud de todo lo que ha aportado y lo que hemos trabajado en la verificación, llegamos a la conclusión que hay una inconsistencia. Y es esta, de tal impuesto, de tal periodo, por tal motivo y de tanto importe. Prevista. A partir de ella tenemos una obligación ya formal de no ignorar esto y nos vamos a tener que preparar para contestarlo esto. ¿Por qué? Bueno, porque lo que viene por delante es un proceso mucho más serio, un proceso formal, mucho más minucioso y que se ponen en juego varias garantías, el derecho de defensa, y que puede estar no solamente asociado a una determinación que va a ser cobrada de forma compulsiva, incluso a través de un juicio de ejecución, sino que también va a estar en juego el análisis de la conducta, no solamente del contribuyente, sino también es muy probable, de responsables solidarios. Por ejemplo, para el caso de las sociedades, hay que tener en cuenta esto porque también va a estar ya comprometiendo, por ejemplo, a la administración. Bueno, entonces, supongamos que el contribuyente insiste, está muy seguro de lo que ha hecho, y entonces no va a convalidar, no va a aceptar el criterio fiscal y va a estar dispuesto a discutirlo seriamente en un proceso más profundo, más exhaustivo. Acá la actuación administrativa, la inspección, va a tener que prepararse también. Se van a preparar ambas partes. ¿Para qué? Para comparecer frente a un tercero que va a tomar parte de esta cuestión, va a entrar en acción un tercero, que es un juez administrativo, para lo cual el inspector, en realidad no es uno, es un equipo. Tenemos a lo mejor 2, 3, 4 inspectores. Detrás de ellos está 1 o 2 supervisores y está el jefe. Van a comenzar a preparar las actuaciones para ser elevadas a ser presentadas ante el juez administrativo con todo lo que han hecho, toda la prueba que fueron colectando, bueno, todo eso, y además va a estar acompañada de un informe,
la redacción de un informe minucioso donde se va a sintetizar toda la actuación llevada adelante desde el origen que justificó todo este proceso de verificación, por qué razón, con qué elementos, y va a dar cuenta de todo lo actuado hasta ese momento. Y una conclusión, que esa conclusión generalmente va a terminar con un formato que da justificación, se justifica que toda esa actuación se eleve al juez administrativo para que éste admita ese informe y todo lo actuado y admita y dé de alguna manera luz verde al inicio del proceso que va a continuar, que es el de un proceso de determinación de oficio. Bueno, eso puede ocurrir, digamos, si hay una diferencia entre ambas partes que no, hasta el momento, por lo menos, no encuentra conciliación. No, cada parte insiste, está convencida de su postura, pero también puede ocurrir que el contribuyente hace una evaluación un poco más amplia, no solamente de los criterios o de la legislación aplicable o las diferencias en sí, sino también los costos de litigar, los costos, la intranquilidad de tener esa cuestión abierta ahí, que le produce una sensación de zozobra, de intranquilidad, y son muchas las veces que el contribuyente, por el simple hecho de sacarse el problema encima, convalida lo que quiere el fisco, pero no porque crea que le asiste la razón al fisco, sino porque compra tranquilidad de alguna manera. Eso es muy frecuente de ver. Lamentablemente es así. Entonces acá puede ser que el contribuyente consienta la pretensión fiscal. Entonces en ese caso se va a cerrar la actuación con normalmente el consentimiento por parte del contribuyente va a estar materializado de una sola forma, con la presentación de las declaraciones juradas, originales o rectificativas, que asuman lo pretendido por la fiscalización. La fiscalización, al ver la declaración jurada presentada, original o rectificativas, en donde verifica que efectivamente el contribuyente aceptó y presentó la declaración jurada como pretendía el fisco, también cierra el informe dando cuenta de esta situación, de que el contribuyente ha presentado las declaraciones juradas. Con eso termina fiscalización. Y esta situación se terminó. Se terminó para fiscalización. Para el contribuyente, la historia sigue con otra dependencia dentro del organismo, que es recaudación. A partir del momento en que el contribuyente presentó las declaraciones juradas, aceptando el contenido de la declaración jurada, tiene la aceptación de lo que pretendía la fiscalización, tiene que pagar la diferencia. Entonces acá, hola, ¿me escuchan? Porque aparece un cartelito ahí. ¿Se escucha? Sí, Sí, se estamos- escucha Hola. bien, profe. Ah. Bueno, entonces va a tomar cuenta ahí recaudación, la dependencia de recaudación para, bueno, si no pagamos inmediatamente, bueno, pasado unos días aparecerá la intimación de pago y eventualmente, si persistimos con no pagar esas diferencias, se emitirá una boleta de deuda y pasará a jurídica para la ejecución fiscal. Eso sería ya, no estamos hablando ya de una instancia donde discutimos la materia imponible, estamos simplemente hablando de cumplir o no con la obligación de pago y liberación de la obligación a través del pago. Bueno, pero bueno, volvamos al escenario donde discrepamos con la determinación. Entonces seguimos con el litigio. Entonces acá el juez administrativo que había recibido las actuaciones y el informe va a evaluar este informe, estas actuaciones, y va a
bueno, va a resolver si todo esto amerita o no amerita dar inicio a un proceso de determinación de oficio. Ahí dice procedimiento, hay una diferencia de terminología, para mí es mucho más que una diferencia de terminología. El procedimiento es una secuencia para llevar adelante un trabajo, pero un proceso no, es algo más complejo, la búsqueda de una verdad jurídica objetiva que tiene partes, que tiene etapas, no es simplemente el cumplimiento de una receta, como sería el procedimiento. Procedimiento para desarmar el radiador del auto, procedimiento para sacarle punta al lápiz. Bueno, es un procedimiento, una seguilla de pasos para hacer una tarea. El proceso de determinación de oficio no, es una secuencia progresiva de pasos procesales tendientes a llegar a un último paso procesal, que es un acto administrativo, que es la resolución de determinación de oficio para determinar si hay materia imponible omitida o no, y sanciones o no, y responsabilidades. Pero bueno, más allá de esa diferencia terminológica y conceptual también, aprovecho para dejarla en claro. Bien, entonces, todas estas etapas que hemos mencionado de la inspección, de la recaudación, de la ejecución de la deuda, siempre se hacen dentro de estas facultades previstas en la ley y en el reglamento de verificación y fiscalización. Y a su vez, en un contorno que está un poco más allá de la letra de la ley y de la reglamentación, como última valla de contención, están las normas de la Constitución Nacional. Principio de legalidad, por supuesto, de razonabilidad. El de razonabilidad muchas veces está ahí medio en juego, ¿no? Con la facultad de verificación y fiscalización, sobre todo por el excesivo requerimiento. No son en todos los fiscos iguales, aclaro. El fisco nacional es bastante profesional en esto. Así que, bien, seguimos. AFIP entonces nos va a comunicar cuáles son las omisiones o desvíos que ha comprobado, y nosotros podemos colaborar. ¿Hasta qué punto podemos colaborar con el fisco en un requerimiento? Bueno, si nosotros no colaboramos, o sea, si nosotros somos renuentes, si nosotros somos omisivos, si somos dilatorios, si entorpecemos la facultad de verificación y fiscalización, bueno, nosotros podemos ser tildados de faltar al deber legal de colaboración. Si faltamos al deber legal de colaborar con las facultades de verificación y fiscalización, si de alguna manera las menoscabamos, si atentamos contra ellas, bueno, podemos recibir sanciones, multas. Ahora bien, yo dije recién que esto tenía que ser dentro del marco de la ley, del reglamento y de la Constitución. Hay una cuestión acá, que no es menor. Cuando nosotros estamos frente a la obligación de contestar un requerimiento, nosotros podemos llegar a advertir que de lo que contestemos en ese requerimiento puede haber consecuencias, y no solamente consecuencias materiales, es decir, de una diferencia de impuesto a pagar. También puede haber consecuencias penales o de naturaleza penal, por ejemplo, sanciones. Entonces ahí yo me podría hacer una pregunta. ¿Yo en qué carácter tengo que contestar este requerimiento? ¿O en qué carácter tengo que cumplir con el deber de colaboración? ¿En carácter de sujeto obligado principal o como testigo? Me voy a adelantar un poco, ¿no? Pero en materia de sanciones tributarias rigen los principios de la materia penal. Y por ese motivo, tengo que recordar que yo estoy obligado a decir la verdad en carácter de testigo cuando soy indagado
como testigo. Yo no puedo dar testimonio falso. Pero si soy citado como carácter de obligado principal o imputado, yo bien podría ejercer mi derecho de defensa en plenitud, incluyendo el derecho a no autoincriminarme, es decir, a no declarar contra mí mismo. Fíjense qué importante esto, porque yo todavía no sé en qué carácter estoy siendo requerido. Entonces yo podría, por ejemplo, interponer un escrito con una petición a saber. Este requerimiento se me hace a los efectos de determinar solamente materia imponible o también puede dar lugar a sanciones. En tal caso, hago uso de mi derecho de defensa y no contesto. De cualquier manera, o sea, no hago silencio, me presento, no entorpezco, no le produzco una dilación, no le demoro la actuación. Simplemente le pongo en conocimiento que frente a la posibilidad de ser pasible de una sanción penal, creo oportuno ejercer mi derecho de defensa y ser cuidadoso con lo que voy a contestar, porque me puedo autoincriminar. Bueno, esta cuestión es para debatir, ¿no? Para tener en cuenta. Acá tenemos un poco lo que decíamos recién, ¿no? ¿Cuáles son las normas de la ley que tratan toda esta cuestión de las facultades? En el artículo 33 de la ley tenemos las facultades generales. Tenemos facultades generales y particulares. Las generales son aquellas que no están dirigidas a un sujeto en particular, sino que son de cumplimiento obligatorio para todo el universo, digo, de contribuyente, de los obligados señalados por la norma. Por ejemplo, una resolución general que obligue a informar las operaciones vinculadas con la venta de helados. Bueno, a ver, están obligados los que venden helados, el que se dedica, el que es zapatero, no. Pero después, la de alcance particular son las que están dirigidas a un sujeto determinado, preciso y determinado, al heladero fulano de tal. ¿Está bien? Entonces tenemos facultades de alcance general y particular. Bueno, acá tenemos entonces las del artículo 33 de la ley de procedimiento. Con las de alcance general. Acá tenemos ya una introducción. Aparte de tener las consideraciones generales, tenemos señalado cuál es el deber de colaboración, la inspección tributaria. También tenemos el inicio, la forma, los efectos. Facultad de tipo general. Artículo 33. A continuación, la finalización de la inspección también se notifica, tiene que ser notificada. Así como se nos notificó el inicio, también se nos tiene que notificar el cierre de las actuaciones. No puedo quedar con la inspección abierta en forma indefinida. Y si no, tengo que interponer escrito pidiendo que se nos notifique formalmente cuál es el estado de las actuaciones y si han finalizado las mismas. En el artículo 33 bis aparece la obligación de constatación de las facturas por parte del contribuyente, una norma que le impone la obligación al contribuyente de, antes de proceder al cómputo de un crédito fiscal, de una deducción, bueno, verificar si la documentación respaldatoria que va a dar sustento a los registros y al cómputo en la declaración jurada son sinceras, es decir, si no son apócrifas, si responden a la realidad, si están documentando realmente una operación y no es algo carente de sinceridad. El control por internet que hay que hacer de ellas. Después en el artículo 34
tenemos, por ejemplo, una norma muy importante, que es un correlato que tenemos acá de la ley de prevención de la evasión fiscal en cuanto a la obligación de uso de medios de pago. So pena de que en caso de no utilizarlos, se vería afectada la posibilidad de computar una deducción o un crédito fiscal. El 34 es importante particularmente porque queda abierta la posibilidad para el contribuyente de probar la veracidad de las operaciones, cosa que la ley de prevención de la evasión fiscal lo rechace in limine, no dejando lugar a esta posibilidad de prueba. Acá tenemos un fallo que está en el aula y que me parece que es importante que lo lean, Mera Miguel Ángel, donde acá la Corte, un fallo favorable al contribuyente, interpretó que frente a la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal y este artículo 34 de la Ley 11.683 es de aplicación el 34, dando lugar al contribuyente a que pueda probar la veracidad de las operaciones, la existencia real de las operaciones, porque consideró la Corte que el artículo 34 de la Ley 11.683 es norma especial y por lo tanto prevalece sobre la general, que era la otra ley, la de la prevención de la evasión fiscal. Y después en el artículo 35 tenemos las facultades especiales para funcionarios y empleados del organismo. Entonces acá tenemos una enumeración de facultades que puede ejercer el organismo respecto a determinado tipo de sujetos, que son los sujetos individualizados en las actuaciones. Por ejemplo, citar a un sujeto que presentó una declaración jurada, requerir el auxilio de la fuerza pública para hacer una actuación, si es que el contribuyente es renuente, recabar por determinados medios información, incluso a través de un procedimiento de allanamiento. Ese procedimiento se puede llevar adelante con la intervención de un juez federal, clausuras de establecimientos, las clausuras preventivas, todo eso está, inspeccionar los libros, las anotaciones, todo eso está en el 35. Normas, facultades particulares, auxilio de fuerza pública, allanamiento, como decíamos recién, secuestro de documentación, la clausura preventiva, ya lo dijimos, bueno, y lo demás, lo de los requerimientos ya lo vimos, así que después tenemos a ver, un tema importante que me parece que tenemos que tener en cuenta es que los funcionarios de Administración Federal de Ingresos Públicos ahora ARCA, tiene un código de ética. Había una disposición, la 440, tiene un código de ética para el personal de la AFIP, donde ahí tenemos el objeto, qué sujetos están comprendidos, incompatibilidades que tiene el personal, beneficios que tiene prohibido, funciones, las jefaturas, las declaraciones juradas patrimoniales que tienen que presentar. Bueno, todo eso está en el código de ética. Es importante que el contribuyente lo conozca al momento de observar la actuación administrativa, ¿no? Bien. Bueno, hay otros fallos más acerca de los medios de pago, que fue evolucionando esta jurisprudencia. Yo le mencioné recién una, pero hay otros también, que yo está Pascusi. Pascusi creo que fue el primer caso, ¿no? de los medios de pago
en relación a aceptar o no, poder probar la veracidad de las operaciones. Pero después se van acumulando más. Bien, y el 107, que está ahí en la filmina, habla sobre los regímenes de información. El 107, deberes de colaboración. ¿Mm? Ahí tenemos, bueno, consideraciones generales del régimen. ¿Mm? Y tenemos, bueno, la forma de que tiene el fisco de captar esa información. El requerimiento, el secreto que implica la información que se le arrima al fisco, el deber de secreto, el deber de información por parte del contribuyente, el ejercicio abstracto de las disposiciones, todo eso está en el artículo 107. El derecho de intimidad y facultades que tiene el fisco, medidas cautelares. Y el 108 habla de las cargas públicas. ¿Mm? La designación con carácter de carga pública deberán recaer siempre en personas residentes en el lugar donde deban desempeñar las funciones. No me pueden imponer una carga pública y para cumplirla que me tenga que trasladar, qué sé yo, de una ciudad a otra, de una provincia a otra. ¿Mm? Y se pueden renunciar cuando estas son por causas justificadas. Debe tener la justificación. Bueno, ¿por qué la amplitud de las facultades de verificación y fiscalización? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué son amplias, tan poderosas? ¿No podrían ser más restringidas? Bueno, la razón por la cual son amplias y que incluso esto lo vemos en la figura del acuerdo conclusivo voluntario, que hace poco tiempo se incluyó en la ley de procedimiento tributario para interrumpir un proceso de determinación de oficio, es porque el sistema, como ya vimos en sistemas tributarios, se apoya en la autodeterminación. Entonces, como una especie de contrapeso, así como el contribuyente tiene amplias facultades para determinar su gravamen, porque la lapicera la tiene él tiene el conocimiento de la materia imponible, él tiene la facultad de poder, la posibilidad, la facultad de hacer su determinación. Bueno, como contrapeso o como una contramedida a esa facultad amplia de autodeterminar, es que el fisco también las tiene para poder verificar y fiscalizar. Esa es la razón. Bastante razonable, por otro lado. Bueno, esto ya lo vimos, la clasificación de las facultades. Tenemos generales y particulares, creo que, bueno, ya lo hablamos, está en función de a quién está dirigida estas actuaciones. Bueno, sobre las generales, algunos ejemplos de facultades generales, ¿cuáles podríamos encontrar? Bueno, la enorme normativa que hay en materia de facturación, de emisión de comprobantes, que implica desde la documentación de la entrega de la mercadería, movimiento de mercadería, registración, archivos, controles de producción, etc. Todo eso está en el 33. Los registros especiales para determinadas actividades, agrominería, arrendamiento, combustibles, automotores. Todos esos son generales. Ahora hay que estar atentos porque pareciera que estamos en una etapa donde vamos a ir hacia una simplificación de estos registros. A propósito, no sé si vieron, antes que me olvide, salieron dos normas, la 5705, que yo la dejé en el aula, y después salió la 5707, la Resolución General de AFIP, de ARCA, quiero decir, perdón, todavía tengo la AFIP. Con la 5705 es la del IVA simple, no sé si lo vieron. ¿La vieron el material que les colgué en el aula? ¿La vieron o no vieron? No, yo no, al menos.
Bueno, fíjense porque nosotros yo se las colgué después que habíamos visto IVA, ya habíamos terminado, creo que habíamos hecho el parcial ya. Bueno, ojo porque acá esta resolución, la 5705, es del boletín oficial del 2 de junio de este año, entra en vigencia el mismo día, pero tiene efectos, un efecto segmentado. Perdón que haga este paréntesis, porque si no me olvido. En el artículo 7 se derogan resoluciones muy importantes, como la 715, que reglamenta toda la cuestión de la determinación y presentación de IVA, pero deroga, a ver, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 resoluciones generales. ¿eh? Y acá tenemos un periodo de prueba para hacer la declaración jurada de IVA a través del portal IVA, con la opción IVA simple, y va a ser obligatorio a partir de noviembre de este año. De julio a octubre es opcional el uso, pero desde noviembre del 2025 en adelante pasa a ser obligatorio. Y cambia el número del formulario, es el formulario 2051, ¿sí? Y se va a generar desde el servicio portal IVA. Cosa que hasta hoy, por ejemplo, se derogan los formularios, por ejemplo, el formulario 2002, que es la declaración jurada de IVA producida a través del servicio Mis Aplicaciones Web. Bueno, todo eso va a quedar en desuso a partir de este periodo. Así que bueno, fíjense, esta resolución no es larga, es cortita. Y un tema interesantísimo respecto de esto que estamos hablando en la clase de hoy, es que esta resolución, por ejemplo, en el artículo 8, tiene en el cuarto párrafo, infine, dice que no regirá la obligación de registración electrónica de sus operaciones por dichos periodos mediante el libro de IVA digital, en los términos de la Resolución General 4597. Bueno, entonces, ojo, acá también se libera de la obligación de llevar este libro de IVA digital para estos casos, ¿no? Bueno, léala, la tienen ahí disponible en el aula. Se las colgué creo que fue después del parcial salió. Así que, ¿el parcial cuándo lo dieron ustedes? Ya hace varios días. Bueno, salió el 2 de Semana junio. después de la semana de mayo, de finales de mayo, no sé qué fecha fue. Fines de mayo. Bueno, esto salió a continuación, el 2 de junio. Así que, bueno, hay que estar atentos un poco. Y ahora, por ejemplo, aparecen otras novedades que vamos a comentar. Ya está el proyecto aparentemente redactado, y aunque no es el tema de hoy exactamente, sino del de la próxima clase, que son el proyecto de reforma de la Ley de Procedimiento Tributario y la Penal Tributaria en materia de ilícitos y sanciones. Bueno, vamos a ver que vamos a tener algunas sorpresas que son medias conmovedoras, por el importe de las multas. Pero bueno, vamos a ver si podemos llegar hoy. Lo veremos hoy, si no la que viene. Bueno, sigamos. Estamos siempre con las facultades generales, estamos con la emisión de comprobante de registración, la autorización de emisión de facturas o documentos, artículo 33.1 de la ley. Hay que constatar que estén autorizadas. Antes de registrar o contabilizar una factura, tengo que someterla a un control. Esta es una carga bastante importante para el contribuyente. Uno tendría que reposar en que esta actividad es de fiscalización más que del contribuyente. Sin embargo, el artículo 33.1 se le imputa al contribuyente, a quien debería poder confiar en este comprobante. Bueno, tiene que ver que estén autorizadas. Bueno, el tema de los medios de pago ya lo comentamos. Acá lo tenemos en el artículo 34. Y la contraposición que tenía con el artículo 2 de la ley 25.345, la ley de prevención de la evasión fiscal. Algunos de los regímenes de información que vamos a ver que muchos de estos van a desaparecer
o ya van a ser prácticamente inoficiosos para gran parte de los contribuyentes. Los consumos, por ejemplo, van a desaparecer, pero fíjense la cantidad de regímenes que hemos tenido, ¿no? Y acá solamente hay mencionado nada, muy pocos, algunos de los que desaparecieron. El COTI, servicios públicos, expensas, bueno, lo de la tarjeta de crédito, eh, los de débito se expandieron, fue de público conocimiento esto de los 50 millones para estos consumos. Pero ojo porque hay otros que siguen, por ejemplo, el COTI salió, el Z se eliminó, ya no existe más. El CITER sí, ojo con el CITER, y también con los regímenes provinciales, eso hay que tenerlo en cuenta. Argentina es líder, o era líder, por lo menos, en la cantidad de regímenes de información que teníamos. Por eso yo digo, ojo, porque esto es una tecnología que existe, se utilizó y que uno nunca sabe cuándo se puede volver a reflotar. Entonces hay que tener cuidado con bajar la guardia y descuidar en la consistencia de las declaraciones juradas, ¿no? Y ahora pasamos a las facultades particulares, es decir, la que tenemos aplicada sobre un determinado contribuyente o responsable o un tercero. Bien, por supuesto que acá esto está dirigido, como decimos, en forma particular. Y el tema del derecho a la, no sé si lo puedo, ahí está, ¿no? A la no autoincriminación. Fíjense que esto estamos hablando dentro de una situación que se va a dar frente a las facultades particulares, no generales. Bueno, obviamente es una lesión o pone en riesgo o nos pone frente a un desamparo, frente a una garantía constitucional de la defensa en juicio, ¿no? Yo tengo derecho es un derecho muy importante en la defensa en juicio, la no autoincriminación. Pero por otro lado, tengo como en la vereda de enfrente tengo el deber de colaboración. Así que yo tengo que ser muy hábil en cómo no infringir o no lesionar el deber de colaboración, pero al mismo tiempo asegurarme de gozar de mi derecho a la no autoincriminación. Por eso lo tengo que dejar a veces en claro eso. No te entorpezco tu actividad de fiscalización, pero sabé que vos no me podés pedir eso, porque si me pedís eso y yo te lo contesto, me estarías haciendo renunciar a el derecho a no autoincriminación. Entonces, acá tenés los elementos que necesitas, seguí con tu trabajo, pero no me pidas a mí que yo renuncie a mi derecho de defensa, ¿no? Bueno. Bueno, facultades particulares, seguimos. Una expresión de la facultad de particular es cuando el fisco nos dirige un requerimiento. Bueno, es un caso típico. Bueno, ahí tenemos los días, son 10 días hábiles administrativos para contestarlo. Vuelvo a repetir, tenemos prórroga, o sea, pero hay que pedirla. No me puedo dormir. No puedo dejar vencer el requerimiento. Tengo que pedirlo antes que venza. Bueno, fíjese, esto es importante, ¿no? El fisco me puede exigir la presentación de la documentación respaldatoria. Puede inspeccionar, puede revisar libros, anotaciones, papeles, documentos. Todo lo que haga tiene que estar, dejar constancia en actas. Y acá aparece un detalle que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, es que ¿qué pasa con el acta que elabora el fisco, ¿no? El fisco hace un inventario, todo lo que vio, todo lo que revisó, todo lo que tuvo delante de él. Acá, en este sentido, a mí me interesa que el fisco deje constancia que lo que pidió se le ofreció y lo tuvo a disposición. Ojo,
no puede ser que quede como que yo quede en el acta, ¿no? De constatación, como que me pidió 10 cosas y que después terminó viendo 3 nada más, cuando yo le puse las 10 adelante. No, me tengo que asegurar de que en el acta figure que el inspector vio las 10 cosas que me pidió. ¿Por qué es importante eso? Porque si no hago ese control, me puedo arriesgar a que después pasen unos días y me diga, usted tiene una sanción por no haber cumplido con el punto 3, 4 y 5 del requerimiento. Pero sí estaba, yo se lo mostré, pero no quedó en el acta. Entonces me tengo que asegurar de que quede en el acta de constatación. Bueno, va a dejar constancia en actas. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en el acta puede ser que el funcionario deje constancia de lo que tuvo delante de él, de lo que presenció, de lo que yo le di, pero también puede llegar a ser una aseveración, puede ser una expresión, una valoración. Entonces, ojo, porque yo ahí, si hace eso, yo podría bien no firmarla el acta, pero esto no va a impedir, si bien que tenga plena fe lo que el funcionario público escribe en el acta, porque el acta va a tener carácter de instrumento público, con todas las facultades y virtudes y fortalezas que tiene instrumento público, artículo 296 del Código Civil y Comercial. Yo no voy a convalidar lo expresado, porque después voy a hacer una reserva de derecho a eventualmente atacarla de falsedad al acta, si es que fuera necesario, ¿no? Pero yo, si no la firmo, si no presto conformidad, estaría al mismo tiempo, de alguna manera, no autoincriminándome. Ahora bien, el funcionario me puede decir, bueno, pero recíbamela al acta, ¿no? Bueno, está bien, bueno, yo lo que voy a hacer es, mire, yo le voy a firmar esta, pero al solo de notificarme, no significando esta firma prestación de conformidad con el contenido de la misma y haciendo reserva de toda acción y derecho que con posterioridad juzgue oportuno articular. Entonces, yo me puedo dar por notificado para no hacerle hacer una notificación según el 100B, pero no presto conformidad con el contenido, solamente solo efecto de notificarme, porque después la voy a revisar y voy a expresarme acerca del contenido, ¿no? Pero para el fisco y para el derecho administrativo y tributario, ojo, porque el acta sigue caminando, tiene plena fe, aunque yo no la haya firmado. Bueno, acá tenemos esto que hablábamos recién. Acá lo tenemos, qué connotación tiene, ¿no? El acta suscripta por los inspectores. Acá tenemos el caso del acta que se emite para comprobar un supuesto ilícito. Por ejemplo, un caso del artículo 40, una constatación de un ilícito in situ. El sistema de notificación de las actas está en el artículo 100 y el tenor, el poder que tiene el acta es la de instrumento público. Ahí tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, 296. Para atacar después el contenido hay que probar, ojo porque acá está la suscripción por parte de 2 inspectores. A veces los instrumentos públicos dan cuenta de que es veraz lo que el funcionario público vio, lo que vio ante él, o da cuenta de lo que él hizo. Entonces, por ejemplo, el inspector pone que en el acta, ¿no? Que va a ser un instrumento público, que él estuvo en tal lugar
tal día y a tal hora, ¿sí? Y vio